Hi, and good morning. Hola, hola y buenos días. Yesterday we told you, and now comes the warning, and here we go. Ayer mencionamos que viene una advertencia y aquí viene. So builders, beware. Así que constructores, cuidado. Ooh, it's getting serious now. Ahora la cosa se pone seria. Remember, Paul is talking about working in or within the church. Recuerden que Pablo está hablando de trabajar en o dentro de la iglesia. That God has given him gifts to lay foundation, and after that, God's given other people gifts to build. Que Dios les ha dado dones para poner un fundamento y después de eso Dios les ha dado a otras personas dones para edificar. Look, the serious warning he gives to anybody building in the church. Miren, esta seria advertencia es dada a cualquiera edificando en la iglesia. Not building the church, but building within the church. No construyendo la iglesia, sino edificando dentro de la iglesia. Look, here is what he's saying. Miren, esto es lo que él está diciendo. Let every builder do his work carefully according to God's standard. Que cada constructor haga su trabajo cuidadosamente de acuerdo con las normas de Dios. Do you know? ¿Sabes? I have met so many leaders in the church. He conocido a tantos líderes en la iglesia They did not obey this warning of Paul, and I'll tell you why. que no obedecieron esta advertencia de Pablo y te diré por qué. Because they bowed to the pressure of men. Porque se inclinaron a la presión de los hombres. They built according to the standard of men. Ellos construyeron de acuerdo con el estándar de los hombres. How many people within the church, even in full-time church ministry, have I met? ¿Cuántas personas dentro de la iglesia, aún en el ministerio de tiempo completo de la iglesia, he conocido? They know they are not doing what God wants them to do, and they violate their conscience Ellos saben que no están haciendo lo que Dios quiere que hagan y violan su conciencia because men have set a standard and they bow to that standard. porque los hombres han establecido un estándar y ellos se inclinan a ese estándar. Guys, if we could only remind ourselves that the church is God's and He's setting the standard, Amigos, si tan solo pudiéramos recordarnos a nosotros mismos que la iglesia es de Dios and He's setting the y standard, que Él establece los estándares, then we would not worry anymore about what standard men set for us. entonces no nos preocuparíamos más por el estándar que los hombres establecen para nosotros. Always remember, unless you build according to God's standard and please God's heart, you're going to be in trouble one day. Siempre recuerden que a menos que construyan de acuerdo con el estándar de Dios y complazcan el corazón de Dios, van a estar en problemas un día. For no one is empowered to lay an alternative foundation other than the good foundation that exists, which is Jesus Christ. Versículo 11, porque nadie tiene poder para poner un fundamento alternativo que no sea el buen fundamento que ya existe, que es Jesucristo. So now Paul is going right back now to what he said over and over and over again in basically all of his letters. Así que ahora Pablo está volviendo a lo que dijo una y otra vez en lo que básicamente dijo en todas sus cartas, Which is, que es Jesus Christ is the only foundation. Jesus Christ is always the center. Jesucristo es el único fundamento, Jesucristo es siempre el centro. So while Paul said that God has given him the gift to actually lay foundation, Así que mientras Pablo decía que Dios le había dado el don para establecer el fundamento, he made it very clear that the foundation is a person, and that person is called Jesus Christ. él dejó muy en claro que el fundamento es una persona y esa persona se llama Jesucristo. And because he understood it so clearly, Y porque él lo entendió tan claramente, here is the beautiful thing. aquí está lo hermoso. Paul was so focused on making sure that Jesus is the start of every true Christian life. Pablo estaba tan enfocado en asegurarse de que Jesús sea el comienzo de toda verdadera vida cristiana. Because once you make Jesus the foundation, that means the rest of the building will be great. Porque una vez que haces de Jesús el fundamento, eso significa que el resto del edificio será grandioso. So that is why God trusted Paul, because he was so Jesus focused and would not lay another foundation. Así que esta es la razón por la que Dios confió en Pablo, porque él estaba tan enfocado en Jesús y no pondría otro fundamento. Do you remember when Paul said, I refuse to know anything else but Jesus Christ and him crucified? ¿Recuerdas cuando Pablo dijo, me niego a conocer otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado? Who did he say that? ¿A quién se lo dijo? He said it to the very Corinthians, to him. Now he's saying, that's the only foundation. Se lo dijo a los mismos Corintios y ahora él está diciendo que ese es el único fundamento. So I have a question. Así que tengo una pregunta. What's the foundation of your life? ¿Cuál es el fundamento de tu vida? The doctrine of your church? ¿La doctrina de tu iglesia? The leadership of your church? ¿El liderazgo de tu iglesia? The wonderful and great pastor that has led you to Jesus? ¿El maravilloso y gran pastor que te ha llevado a Jesús? What's the foundation? ¿Cuál es el fundamento? If Jesus Christ is not the foundation, everything that will be built will be crooked. Si Jesucristo no es el fundamento, todo lo que se construya estará torcido.
But if Jesus is the right foundation, then that can be built correctly and well. Pero si Jesús es el fundamento correcto, entonces eso puede ser construido correctamente y bien. It doesn't necessarily mean that they will be built correctly, but at least that can be built correctly. No significa necesariamente que será construido correctamente, pero por lo menos eso puede ser construido correctamente. I love the idea of buildings in those days that had a cornerstone. Me encanta la idea de los edificios en aquellos días que tenían una piedra angular. You know, the cornerstone is you put that stone in the foundation in a corner. ¿Sabes que la piedra angular es esa piedra que colocas en los cimientos en una esquina? And everything has to go according to the standard of that cornerstone. Y todo tiene que ir de acuerdo con el estándar de esa piedra angular. So if the cornerstone is already crooked and it's out of alignment, then the whole building will be out of alignment. Así que si la piedra angular ya estaba torcida y no está alineada, entonces todo el edificio estará desalineado. This is why there are so many buildings, which is the church, out of alignment. Es por eso que, por lo que hay tantos edificios que es la iglesia que están desalineados. And I'm meaning building of real people, not actually noble building, natural buildings. Y me refiero a la edificación de personas reales. Sabes que en realidad no estamos construyendo edificios reales. Living stones being built together. Tú sabes, piedras vivas que se construyen juntas. Look how many churches today have doctrine as cornerstones, have theology as cornerstones, or have even a man as a cornerstone. Y mira cuántas iglesias hoy tienen una doctrina como piedra angular, tienen teología como piedra angular o incluso tienen a un hombre como piedra angular. I know churches that have certain human tradition which they invented as the cornerstone. ¿Sabes? Conozco iglesias que tienen ciertas tradiciones humanas que han inventado como la piedra angular. This church is built on the doctrine of this powerful apostle. Esta iglesia está edificada sobre la doctrina de este poderoso apóstol. So what's the problem? ¿Y cuál es el problema? That's a crooked cornerstone, so the building will always be crooked. Esa es una piedra angular torcida, así que los edificios siempre estarán torcidos. Jesus, the cornerstone, then everything will be fine. Si Jesús es la piedra angular, entonces todo estará bien. Everything has to be built upon him. Todo tiene que ser construido sobre él. See you tomorrow. Nos vemos hasta mañana.